Me llamo Ahmad Hassan. Durante 15 años, enseñé el Corán en Amán, Jordania. Era bueno en ello. Realmente bueno. Los padres confiaban en mí con sus hijos. Otros maestros pedían mi opinión. Tenía la barba, las cuentas de oración, la reputación. Había memorizado secciones enormes del Corán. Podía recitar con tajwid perfecto. Conocía los hadices, la jurisprudencia, todo. Y entonces un niño de 12 años me hizo una pregunta simple. No tenía idea de que esa pregunta me costaría todo. Era una tarde de jueves, principios de primavera, 6 estudiantes sentados en círculo sobre la alfombra en el centro islámico. Estábamos trabajando en la Sura Al-Imran. El sol entraba por las ventanas enrejadas, haciendo patrones en el suelo. Día normal. Entonces Bilal levantó la mano. Bilal era brillante, siempre pensando. Su padre era médico que había trabajado en Europa por un tiempo. El chico hacía buenas preguntas, del tipo que te hacen pensar. Ade Ahmad, dijo. Así me llamaban. Maestro, mi amigo en la escuela dice que los musulmanes creen que la Biblia fue alterada. ¿Es cierto? Había respondido esa pregunta 100 veces. Fácil, estándar. Sí, Bilal. El Injil, el Evangelio, fue revelado originalmente al profeta Isa, paz sea con él, pero sus seguidores lo cambiaron con el tiempo. Por eso Alá envió la revelación final, el Corán, para corregir esos errores. Bilal asintió, pero vi que venían más preguntas. Siempre se nota. Pero, ¿cómo sabemos que fue alterado? ¿Has leído la Biblia? Y ahí estaba. La respuesta honesta, no, no la había leído. No realmente. Había leído versos citados por eruditos musulmanes, pasajes que decían que mostraban contradicciones. Había estudiado fuentes islámicas que explicaban la corrupción cristiana. Pero, ¿alguna vez me había sentado con el libro real, de tapa a tapa? No. Los eruditos lo han documentado, dije, manteniendo la voz firme, autoritaria. Hay muchas contradicciones en la Biblia cristiana. Cambios hechos por concilios y escribas. El Corán nos lo dice. Nuestros eruditos señalan versos como 2, 79 y 3, 78. Pero, ¿cómo saben los eruditos si no han comparado los textos originales? Bilal no me desafiaba, solo tenía curiosidad genuina. Mi amigo me mostró su Biblia. Parece muy antigua. Dice que los cristianos tienen manuscritos de hace mucho que coinciden con lo que leen hoy. Los otros estudiantes miraban ahora. Sentí que algo se movía dentro de mí. Solo una grieta, pequeña, incómoda. Bilal, estos son asuntos complejos. Tal vez lo dije más cortante de lo que pretendía. Lo importante es que tenemos el Corán inalterado, perfecto, preservado desde que fue revelado al profeta Mahoma, paz sea con él. La corrupción de la Biblia está bien establecida. Sí, Ade. Bajó los ojos, respetuoso. La clase terminó. Los estudiantes se fueron. Pero la pregunta se quedó. Me siguió a través de las oraciones de la tarde. Me siguió caminando a casa por las calles abarrotadas, me siguió durante la cena con mi esposa, Hila, y nuestras 2 hijas. Esa noche, acostado en la cama, no podía dormir. ¿Cómo podía afirmar que la Biblia estaba corrompida si nunca la había examinado correctamente yo mismo? Solo repetía lo que me habían enseñado, aceptando conclusiones sin verificar la evidencia. El propio Corán decía, y aquellos que, cuando se les recuerda los versos de su Señor, no caen sobre ellos sordos y ciegos. Siempre había animado a mis estudiantes a entender su fe profundamente, no a aceptar cosas ciegamente. Pero aquí estaba yo haciendo afirmaciones definitivas sobre un texto que nunca había estudiado.
Tomé una decisión allí en la oscuridad. Leer la Biblia cristiana, no para convertirme. Eso era absurdo. Solo para equiparme mejor, para entender la corrupción de primera mano, para señalar ejemplos específicos, para ser un mejor maestro. Ejercicio académico simple. No tenía idea de lo que estaba empezando. Al día siguiente, enfrenté un problema que no había considerado. ¿Cómo obtener una Biblia en Amán sin levantar sospechas? Jordania es moderada, relativamente hablando. Tenemos cristianos. Son una minoría pequeña, pero respetada. Hay iglesias, pero que un conocido maestro del Corán sea visto con una Biblia cristiana. Eso iniciaría conversaciones que no quería tener. Los padres se preocuparían. El director del centro haría preguntas. Pasé días pensando en esto. No podía pedirle al amigo cristiano de Bilal. Demasiado raro. Podría asustar a los padres del niño. No podía entrar en una iglesia. La noticia se corre rápido en nuestra comunidad. Y sí, Jordania tiene librerías, incluso una sucursal de la Sociedad Bíblica en el centro. Pero no podía arriesgarme a ser visto allí. Entonces recordé la biblioteca universitaria. Tenían una sección de estudios religiosos, materiales de religión comparada, recursos académicos. Un maestro investigando. Completamente normal. Fui un sábado por la mañana, encontré la sección. Allí estaba, una Biblia bilingüe árabe-inglés con notas de estudio, más pesada de lo que esperaba, mucho más grande que el Corán. La saqué con 3 libros más sobre historia islámica. Camuflaje. En casa, la envolví en papel marrón, la escondí en mi estudio detrás de mis libros islámicos donde la no miraría. Me sentía culpable. Ridículo, en realidad. Esto era investigación legítima. Pero me sentía como si escondiera algo vergonzoso. Empecé a leer tarde en la noche después de que todos durmieran. Comencé con Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Quería leer cronológicamente. La apertura me sorprendió. Una genealogía que trazaba a Jesús a través de José, quien los cristianos ni siquiera creían que era el padre biológico de Jesús. Ya un error. Pero las notas explicaban que era sobre linaje legal, derechos al trono de David. Interesante. No necesariamente corrupción. Seguí leyendo, buscando contradicciones, signos de manipulación, errores teológicos. Pero algo inesperado sucedió. Las palabras comenzaron a afectarme. El Sermón del Monte, capítulos 5 a 7. Era diferente a todo lo que había encontrado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Estas no eran las palabras de solo un profeta. Tenían peso, autoridad, algo que me inquietaba. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto iba más allá de la ley, más allá de la justicia, hacia algo trascendente. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dejé el libro. Mis manos temblaban. Esto no era lo que esperaba. Esperaba mentiras obvias, fabricaciones claras, enseñanzas que contradijeran la moral básica. En cambio, leía palabras que cortaban al núcleo de la experiencia humana, que me desafiaban de maneras incómodas y convincentes. El Corán hablaba respetuosamente de Isa, lo reconocía como profeta nacido de virgen que realizó milagros. Pero lo retrataba como un profeta entre muchos, subordinado a Mahoma. Estas palabras en Mateo sugerían algo más. Jesús hablaba con una autoridad que parecía superior a Moisés,
superior a los profetas. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Cumplirlos. No solo obedecer o enseñar. Cumplir, completarlos, llevarlos a su propósito previsto. ¿Qué significaba eso? Leí hasta las 3 de la madrugada, terminé Mateo, empecé Marcos. Me dije que buscaba contradicciones entre los relatos evangélicos, una crítica musulmana común. Pero encontré consistencia en su lugar. Cada escritor enfatizando aspectos diferentes de la misma persona, la misma figura notable. En las semanas siguientes, desarrollé una rutina. Día, enseñar Corán como siempre, dirigir oraciones en el centro. Aconsejar estudiantes y padres. Ser el maestro respetado que todos esperaban. Tarde, esposo y padre amoroso. Cena. Ayudar con tareas. Ver jugar a las niñas. Noche, retirarme a mi estudio. Leer el libro prohibido. Avancé por los evangelios, luego Hechos, luego las cartas de Pablo. Tomé notas, crucé referencias, consulté materiales de estudio. Busqué las contradicciones que siempre citaban los eruditos musulmanes. Encontré discrepancias. Diferentes evangelistas registraban detalles diferentes, enfatizaban enseñanzas diferentes, organizaban eventos de manera distinta, pero eran las variaciones que esperarías de testigos diferentes de los mismos eventos, no evidencia de corrupción. En realidad, las variaciones aumentaron mi confianza. Si los evangelios hubieran sido coordinados, coincidirían en cada detalle. Lo que encontré fue coherencia, una sola personalidad emergiendo de los 4 relatos. Jesús de Nazaret, un hombre que hablaba y actuaba con autoridad sin precedentes, que desafiaba los establecimientos religiosos, que mostraba compasión a los marginados, que reclamaba perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer, que predijo su propia muerte y resurrección. La resurrección. Esta era la afirmación que siempre me habían enseñado que era la corrupción cristiana definitiva. El Islam enseña que Jesús no fue crucificado en absoluto. Que Alá sustituyó a alguien que se parecía a él, que Jesús fue elevado directamente al cielo. El Corán dice en la Sura An-Nisa, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo parecer así. Pero al leer los relatos evangélicos, me impactó su detalle, su especificidad, su evidente base en testimonio ocular. Estos no eran mitos acumulados durante siglos. Según la mayoría de los eruditos, fueron escritos dentro de unas pocas décadas de los eventos por personas que afirmaban haber visto lo que describían. Y la resurrección no era periférica. Era el clímax, el punto hacia el que todo se dirigía. Sin ella, nada tenía sentido. Con ella, todo encajaba. Leí la primera carta de Pablo a los Corintios. Listó las apariciones de resurrección. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos y hermanas al mismo tiempo, la mayoría de los cuales aún viven. La mayoría aún viven. Pablo escribía a personas que podían verificar sus afirmaciones, que podían cuestionar a los testigos mismos. Esto no era leyenda. Era reclamado como hecho histórico registrado mientras los testigos vivían y podían ser verificados. Algo me estaba pasando, y no sabía qué hacer al respecto. 2 meses en mi estudio secreto, el peso de lo que hacía comenzó a aplastarme. Durante el día, enseñaba a mis estudiantes que los cristianos corrompieron su escritura, que Jesús era solo un profeta, que la Trinidad era Shirk, el pecado imperdonable de asociar socios con Alá. Pero por la noche, leía palabras que desafiaban cada una de estas afirmaciones. La disonancia cognitiva era agotadora. Me distraía durante las oraciones, mi mente divagaba a pasajes leídos la noche anterior. Me ponía cortante con mis estudiantes, luego me sentía culpable inmediatamente. Hila lo notó. Pareces preocupado, esposo, dijo una tarde mientras nos preparábamos para dormir. ¿Pasa algo en el centro?
No, nada de eso. Solo cansado. Preparando nuevas lecciones. No del todo mentira. Estaba preparando lecciones, pensando constantemente cómo abordar preguntas sobre el cristianismo con mi nueva comprensión complicada. Pero también guardaba un secreto masivo de ella. El engaño me comía. El peor momento vino durante las oraciones del viernes. El jutba del imán esa semana era sobre los peligros de la actividad misionera cristiana en Jordania. Habló apasionadamente sobre proteger a nuestra juventud de la corrupción, sobre las mentiras que contaban los cristianos sobre su profeta siendo divino. Afirman que su profeta es el Hijo de Dios, declaró, voz alzada. Pero Alá dice claramente en el Corán, di, Él es Alá, el Uno. Alá, el refugio eterno. No engendra ni es engendrado, ni tiene equivalente. No hay hijo, no Trinidad. Estas son innovaciones, corrupción, shirk. La congregación murmuró acuerdo. Yo estaba allí en silencio, consciente de la Biblia escondida en mi estudio, consciente de la duda creciendo en mi corazón. Porque cuanto más leía, más difícil era descartar las afirmaciones cristianas como simple corrupción. Los escritores del Nuevo Testamento no reclamaban que Jesús fuera un Dios separado junto a Alá. Reclamaban algo mucho más complejo y extraño. Que el único Dios verdadero había entrado de alguna manera en su creación, tomado carne humana, caminado entre sus criaturas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de Juan decía, hemos visto su gloria, la gloria del unigénito que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. Afirmación escandalosa que violaba todo lo que me habían enseñado sobre la trascendencia de Dios, su absoluta otredad. Pero, ¿era corrupción o revelación? Comencé a estudiar fuentes islámicas más cuidadosamente, buscando un compromiso honesto con estas preguntas, leyendo comentaristas clásicos, apologistas modernos, debates eruditos. Los argumentos islámicos contra el cristianismo se reducían a 2 puntos. Primero, las enseñanzas cristianas contradecían el Corán, y como el Corán era la revelación final, debía ser correcto. Segundo, doctrinas cristianas como la Trinidad y la Encarnación eran lógicamente imposibles o absurdas. Pero el primer argumento era circular. Asumía la conclusión que intentaba probar. Y el segundo parecía poner límites al poder de Dios. Si Dios era verdaderamente omnipotente, ¿no podía entrar en su creación si lo elegía? ¿No podía revelarse de maneras que trascendieran la lógica humana? El Corán decía, Alá es capaz de todas las cosas. Si Alá era verdaderamente todopoderoso, ¿por qué sería imposible la encarnación para él? Estos pensamientos se sentían peligrosos, heréticos. Intenté apartarlos, volver a la certeza que había sentido durante 15 años. Pero una vez que las preguntas comienzan, son difíciles de detener. Necesitaba entender cómo los cristianos mismos explicaban su fe. Encontré libros en línea. C.S. Lewis, Timothy Keller, Lee Strobel. Los ordené a la tienda electrónica de mi primo. Le dije que eran materiales de estudio para un proyecto de religión comparada. Mero cristianismo, de Lewis me impactó fuerte. Su famoso argumento sobre Jesús, que debe ser mentiroso, lunático o señor. Me obligó a confrontar la pregunta directamente. La solución del Corán, que Jesús era un profeta justo pero no divino, no encajaba con lo que Jesús reclamaba sobre sí mismo en los Evangelios. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús en Juan. Cuando los líderes judíos intentaron apedrearlo por blasfemia, Jesús no los corrigió. No dijo, solo quise decir que estamos unidos en propósito. Redobló. Os lo dije, pero no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. O Jesús reclamaba ser Dios, en cuyo caso tenía razón o estaba delirando, o los escritores de los Evangelios inventaron completamente estas declaraciones. Pero si fabricaron las declaraciones, ¿por qué crearon Jesús que hacía afirmaciones tan problemáticas?
¿Por qué no hacerlo un simple maestro moral cuyo mensaje fuera más fácil de aceptar? Ahora, el argumento de Lewis no aborda todas las vistas eruditas. Algunos dicen que el desarrollo legendario ocurrió con el tiempo, que se atribuyeron declaraciones a Jesús. Él nunca habló. Leí sobre esas teorías también. Pero aquí está lo que me convenció de que esas alternativas eran menos plausibles. La antigüedad temprana de estas afirmaciones. Las cartas de Pablo escritas en los años 50 después de Cristo, dentro de 20 años de la muerte de Jesús, ya lo proclamaban divino. Los evangelios escritos probablemente entre 60 y 90 después de Cristo retrataban consistentemente esta misma cristología alta. Si estas fueran leyendas que se desarrollaron lentamente, esperaríamos versiones anteriores más simples. No las tenemos. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de los problemas del cristianismo. La encarnación, la crucifixión, la resurrección no eran corrupciones añadidas después. Eran el núcleo desde el principio. Las cosas que hacían al cristianismo distintivo. 4 meses en mi estudio, llegué a un punto de crisis. Había terminado todo el Nuevo Testamento 2 veces, estudiado respuestas islámicas al cristianismo, respuestas cristianas al Islam, lidiado con preguntas teológicas e históricas, y no estaba más cerca de la certeza que cuando comencé. En realidad, eso no es cierto. Estaba seguro de algunas cosas. Estaba seguro de que las escrituras cristianas no habían sido corrompidas como me habían enseñado. La evidencia de manuscritos era demasiado fuerte, la transmisión histórica demasiado bien documentada. Cualquiera que pensara sobre las afirmaciones teológicas, los textos mismos habían sido preservados fielmente. También estaba seguro de que Jesús no era quien me habían enseñado que era. El retrato del Corán de Isa como profeta justo que realizó milagros. Eso era cierto hasta donde llegaba, pero estaba incompleto. Un boceto, no un retrato completo. El Jesús de los Evangelios era mucho más radical, mucho más desafiante, mucho más divino. Sus afirmaciones sobre sí mismo, su autoridad para perdonar pecados, sus predicciones sobre su muerte y resurrección, sus apariciones post-resurrección, estas no podían descartarse fácilmente. Pero no estaba seguro de qué hacer con este conocimiento. Aceptar a Jesús como gran maestro o incluso profeta era fácil. Los musulmanes ya lo hacían. Pero aceptarlo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como el Salvador que murió por los pecados, eso era otra cosa. Eso significaría que todo lo que había creído y enseñado durante 15 años estaba equivocado. Significaba convertirme al cristianismo con todas las dolorosas consecuencias que traería. Pensé en mi posición en la comunidad, el respeto ganado, la confianza que los padres depositaban en mí, mi familia, y la de nuestras hijas, lo que esto significaría para ellas, mis amigos, mi familia extendida, todo mi mundo social. Convertirme al cristianismo en Jordania, incluso la moderada Jordania, no era ilegal. Pero era impensable. Muerte social, rechazo familiar, pérdida de carrera. Y sin embargo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Jesús había preguntado. Tarde una noche después de que Hila se acostara, me senté en mi estudio con la cabeza entre las manos. La Biblia yacía abierta ante mí. Evangelio de Juan 3. Jesús diciéndole a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Expresión extraña, pero entendí lo que significaba. Transformación completa, nuevo comienzo, muerte a la vieja vida, resurrección a algo nuevo. No quería nacer de nuevo. Quería permanecer quien era, cómodo, respetado, seguro en mi identidad y lugar. Pero también quería verdad. Había pasado toda mi vida adulta reclamando enseñar verdad, guiar a otros a ella. ¿Cómo podía apartarme de la verdad ahora solo porque era inconveniente? Decidí orar. No el sala ritualizado que realizaba 5 veces al día. Una oración cruda, honesta.
Me arrodillé en la alfombra, hablé a Dios en árabe como siempre. Pero esta vez no recité palabras memorizadas. Hablé desde mi corazón. Oh Dios, comencé, pausé. ¿Era Alá incluso el nombre correcto? Solo significaba el Dios en árabe. Los cristianos también lo usaban. Pero cuando decía Alá, quería decir el Dios del Corán. El Dios que no tenía hijo, que nunca se encarnó. Empecé de nuevo. Oh Dios, Creador del cielo y la tierra, tú que sabes todas las cosas. Estoy confundido. Empecé a estudiar la Biblia cristiana para refutarla, para mostrar a mis estudiantes su corrupción. Pero en cambio, encontré palabras que me mueven, afirmaciones que me desafían, un retrato de Jesús que no puedo reconciliar con lo que me enseñaron. Pausé, consciente de cuán peligrosas sonarían estas palabras a cualquier otro musulmán. Estaba cuestionando el Corán, cuestionando a Mahoma, cuestionando todo. No sé qué es verdad ya, continué. Pensé que lo sabía, pero solo repetía lo que me enseñaron, aceptando conclusiones sin investigar. Muéstrame la verdad, oh Dios. Si el Islam es verdadero, confírmamelo. Si el cristianismo es verdadero, revélamelo. Estoy dispuesto a aceptar lo que me muestres, sin importar el costo. La oración más honesta que jamás había hecho. Me quedé de rodillas, esperando alguna señal, confirmación, paz. Nada pasó. La habitación quedó quieta. La noche inmóvil. No sentí convicción repentina. No vi visión. No oí voz. Decepcionado, me levanté y me acosté. Tal vez Dios estaba en silencio porque desaprobaba mis dudas. O tal vez no le importaba un confundido maestro del Corán en Amán. Caí en un sueño inquieto. El sueño vino con una intensidad diferente a todo lo que había experimentado. Me encontré de pie en un lugar que parecía tanto mezquita como iglesia. La arquitectura cambiaba mientras miraba. Patrones geométricos islámicos, luego arcos cristianos y cruces. Estaba solo, o eso pensé. Entonces vi una figura ante mí. Túnica simple, estilo medio oriental, cabello oscuro, ojos amables, luz a su alrededor, no cegadora, cálida, reconfortante. Supe inmediatamente quién era. No porque alguien me lo dijera, simplemente lo supe como se saben las cosas en los sueños. Jesús. La paz sea contigo, Ahmad. Dijo en árabe, usando el saludo islámico tradicional. Intenté responder. Devolver el saludo. Pero mi voz no funcionaba. Me sentía paralizado por miedo y asombro. Jesús sonrió gentilmente. No temas. He venido a responder tu oración. ¿Mi oración? Logré susurrar. Pediste verdad. Dijiste que aceptarías lo que Dios te mostrara, sin importar el costo. ¿Lo decías en serio? La pregunta colgaba entre nosotros en el sueño. Me sentía expuesto. Cada duda, cada miedo, cada motivación oculta visible para él. Yo creo que sí, pero tengo miedo. Miedo de lo que la verdad podría costarme. Lo sé, dijo Jesús, su voz llena de compasión. Entiendo el miedo, Ahmad. Lo sentí en Getsemaní enfrentando la copa que tenía que beber. Pero también le dije a mis discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Pero animaos. Yo he vencido al mundo. Se acercó. Sentí amor abrumador irradiando de él. No amor romántico o familiar. Algo más profundo, más puro. El amor del Creador por la creación. Ahmad, has estado enseñando sobre mí durante años, pero no me has conocido. Has hablado mi nombre, pero no me has hablado a mí. Me has honrado como profeta, pero me has negado como soy verdaderamente. No entiendo.
aunque empezaba a entender. Ya lo sabes, dijo Jesús gentilmente. Has leído mis palabras, visto la evidencia, lidiado con la verdad, pero aún me niegas porque aceptarme costaría todo lo que has construido. Tenía razón. Lo sabía. En lo profundo, debajo de todos los argumentos intelectuales y debates teológicos, lo sabía. Lo había sabido por semanas, demasiado asustado para admitirlo. ¿Por qué niegas al que ya crees?, preguntó Jesús. Sus palabras perforaron mi corazón como espada. Caí de rodillas en el sueño. Lágrimas corriendo por mi rostro. Porque tengo miedo. Porque destruirá mi vida. Porque no sé cómo vivir como cristiano en un mundo musulmán. Jesús se arrodilló a mi lado, puso una mano en mi hombro. El toque se sintió real, sólido, cálido. Ahmad, no te llamé a una vida fácil. Te llamé a seguirme, a tomar tu cruz. Sí, te costará mucho, pero lo que ofrezco a cambio vale infinitamente más que lo que perderás. Te ofrezco perdón de pecados, vida eterna, y sobre todo, a mí mismo. Te ofrezco relación con Dios, no como amo distante, sino como Padre. Te ofrezco el Espíritu Santo para que more en ti, te guíe, te transforme desde adentro. Pero, ¿cómo?, pregunté desesperado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me convierto? ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? Jesús sonrió. Primero, debes creer. No solo acuerdo intelectual con hechos. Confianza. Confía en que soy quien reclamo ser, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Confía en que mi muerte en la cruz pagó la pena por tus pecados. Confía en que resucité de los muertos y ahora estoy a la derecha del Padre. ¿Crees esto, Ahmad? En ese momento, las últimas murallas de resistencia se derrumbaron. Todas mis objeciones teológicas, todo mi miedo a las consecuencias, todo mi orgullo y terquedad, se cayeron. Quedé con una elección simple. ¿Creer o no creer? Sí, susurré. Creo. Jesús, Hijo de Dios. Creo que eres quien reclamaste ser. Perdóname por negarte. Perdóname por difundir mentiras sobre ti. Entra en mi vida. Enséñame a seguirte. El momento en que hablé esas palabras, algo cambió. La luz alrededor de Jesús se hizo más brillante. Sentí esa luz entrar en mí, llenándome de calor, paz, alegría. Sentí por primera vez en mi vida verdaderamente limpio. La culpa que había cargado por años, culpa por pecados que nunca podía expiar completamente con oraciones y buenas obras, fue lavada en un instante. Desperté de repente, jadeando, corazón latiendo. Hila se movió a mi lado. Ahmad, ¿estás bien? Sí, solo un sueño. Vuelve a dormir. Murmuró algo y se dio vuelta. Me quedé allí en la oscuridad, mirando el techo, mente acelerada. Había sido solo un sueño, solo neuronas disparando durante el sueño, creando imágenes y sensaciones. Eso es lo que debería haber creído. Pero sabía más. Sabía con certeza absoluta que había sido más que un sueño, una respuesta a mi oración, una revelación, un encuentro con el Cristo vivo. Ahora era cristiano. De alguna manera en ese sueño, todo había cambiado. Creía, verdaderamente creía, no solo con mi mente, con todo mi corazón. Mientras la realidad se hundía, comencé a llorar silenciosamente en la oscuridad, abrumado por alegría y terror en igual medida. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer como siempre para las oraciones del Fajr. Pero esta vez, no realicé abluciones rituales. No desplegué mi alfombra hacia la Meca. En cambio, me senté en mi estudio, leí del Evangelio de Juan, y oré a Jesús. Se sintió extraño, casi transgresor.
Había orado a Alá 5 veces al día por 37 años. Pero ahora, oraba a Jesús, hablándole como si estuviera presente en la habitación conmigo. Señor Jesús, comencé, torpe con la dirección desconocida. No sé qué estoy haciendo. No sé cómo ser cristiano, pero me llamaste y respondí. Por favor, guíame. Muéstrame qué hacer a continuación. Oí a Ayla moviéndose en el dormitorio. Rápido, escondí mi Biblia y fui a preparar el día, jugando el rol de esposo y padre musulmán amoroso. En los días siguientes, viví una doble vida. Exteriormente, nada cambió. Aún enseñaba Corán en el centro, aún asistía a oraciones del viernes, aún hablaba del Islam con autoridad y convicción, pero interiormente todo era diferente. Cuando enseñaba sobre Jesús ahora, me sentía un fraude. Les decía a mis estudiantes la versión islámica, que Isa era profeta, no divino, no crucificado. Pero mi corazón se rebelaba contra las palabras incluso mientras las decía. Estaba enseñando mentiras y lo sabía. La culpa era aplastante. Pero, ¿qué elección tenía? Revelar mi conversión significaría perder mi trabajo inmediatamente, posiblemente enfrentar violencia de miembros enfurecidos de la comunidad que me verían como apóstata. Podría incluso poner en riesgo a Ayla y las niñas. Así que permanecí en silencio, un creyente secreto, diciendo las palabras esperadas mientras mi corazón pertenecía a Cristo. Busqué en línea recursos sobre creyentes secretos en contextos musulmanes. Descubrí que no estaba solo. El pastor Elías escuchó sin interrupción. Su rostro mostraba compasión y comprensión. No estás solo, dijo cuando terminé. Conozco a varios otros creyentes en situaciones como la tuya. Hombres y mujeres que encontraron a Jesús pero no pueden confesarlo abiertamente por presiones familiares y sociales. Pausó, tomó un sorbo de café. Tenemos un pequeño grupo que se reúne muy discretamente para oración y estudio bíblico. ¿Te gustaría unirte? Sí, dije. Alivio me inundó. Sí, por favor. Pero no me invitó esa semana ni la siguiente. Primero, nos encontramos 3 veces más. Solo nosotros dos, cafeterías, rincones tranquilos. Hacía preguntas, probaba mi comprensión, se aseguraba de que captara los básicos de la teología cristiana, que no estuviera solo atraído por Jesús como figura, sino que entendiera el mensaje del Evangelio. Explicó los riesgos, no solo para mí, sino para el grupo. Si una persona era expuesta, todos podían estar en riesgo. Entendí, aprecié su cautela. Finalmente, después de nuestra 4ª reunión, dijo, bien, me gustaría que conocieras a los demás. Nos reunimos cada 2 semanas. Te enviaré la dirección. La comunión en casa se reunía en un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Éramos 8, 4 hombres, 4 mujeres, todos de fondos musulmanes, todos creyentes secretos. Rotábamos ubicaciones, apartamento diferente cada vez, usábamos apps de mensajería encriptadas, variábamos horarios de reuniones, nunca el mismo patrón 2 veces. Estaba Nadia, profesora universitaria que llegó a la fe estudiando evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Kareem, empresario sanado de cáncer después de que cristianos oraran por él. Uda, que se casó con un cristiano, pero solo entendió el Evangelio años después. Otros, cada uno con su propia historia de cómo Jesús los encontró. Nos sentamos en círculo en cojines en el suelo, como me sentaba con mis estudiantes del Corán. Pero la atmósfera era completamente diferente. Aquí podíamos hablar libremente de dudas y miedos, preguntas y descubrimientos. Aquí podíamos adorar sin pretensión, orar sin actuar. La primera vez que cantamos canciones de adoración juntos, lloré. Las palabras estaban en árabe, declaraciones simples de amor y devoción a Jesús. Finalmente podía expresar lo que sentía en mi corazón sin miedo a juicio o consecuencias. El pastor Elías lideraba nuestros estudios, enseñándonos básicos de teología cristiana, ayudándonos a entender el bautismo y la comunión,
la oración y la lectura de escritura. Enfatizaba que aunque no podíamos ser bautizados públicamente aún, Dios conocía nuestros corazones, conocía nuestra fe, nos aceptaba completamente. Jesús te ve, decía. Conoce tu situación. No te condena por no poder confesarlo abiertamente aún. Está preparando el camino. Cuando sea el momento, hará un camino para ti. En esta comunión, encontré lo que había estado faltando. Verdadera comunidad con otros creyentes que entendían mi lucha. Orábamos unos por otros, nos animábamos, nos responsabilizábamos mutuamente. Pero la doble vida estaba cobrando su precio. En casa, estaba cada vez más distante de Hila. No podía compartir con ella lo más importante que me había pasado. No podía contarle sobre la alegría que sentía, la paz que había encontrado, la transformación en mi corazón. Ella sabía que algo era diferente. Una tarde, unos 3 meses después de mi conversión, me confrontó. Ahmad, ¿qué pasa? Ya no eres tú mismo. Pareces distraído durante las oraciones. No discutes el Corán conmigo como antes. ¿Estás enfermo, en problemas? Quería tanto contarle, explicarle lo que había descubierto, invitarla a leer la Biblia conmigo, compartir la buena noticia de Jesús. Pero estaba aterrorizado. Hila venía de una familia conservadora. Su padre era aún más religioso que el mío. Si rechazaba mi fe, si le contaba a su familia, las consecuencias podrían ser severas. Divorcio, pérdida de mis hijas, posiblemente peor. Estoy bien, mentí. Solo estresado por el trabajo. Algunos estudiantes desafiantes. No me creyó. Lo noté, pero no insistió más. La distancia entre nosotros creció. 6 meses después de mi conversión, llegué a otro punto de crisis. Estaba enseñando una clase sobre doctrina islámica, explicando por qué los cristianos estaban equivocados al creer en la Trinidad. Mientras hablaba las palabras que había dicho docenas de veces, algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo más. No podía pararme frente a estos estudiantes y enseñarles mentiras. No podía tergiversar lo que los cristianos realmente creían. No podía negar la verdad que sabía en mi corazón. Ahmad. Un estudiante me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Me di cuenta de que había parado a mitad de frase, congelado al frente de la clase. Lo siento. No me siento bien. Terminemos temprano hoy. Los estudiantes salieron susurrando entre sí. Me senté en mi escritorio, cabeza entre las manos. Esa noche en la comunión en casa, me quebré. No puedo seguir haciendo esto, le dije al grupo. No puedo seguir enseñando Islam cuando creo en Jesús. Me siento como Pedro negando a Cristo, excepto que lo hago todos los días. Vivo una mentira. El pastor Elías habló gentilmente. Ahmad, nadie aquí te juzgará por cualquier decisión que tomes. Pero necesitas contar el costo cuidadosamente. Si revelas tu fe públicamente, perderás tu trabajo. Podrías perder tu familia. Podrías enfrentar consecuencias, incluso violencia. ¿Estás listo para eso? No lo sé. Pero tampoco sé cuánto más puedo vivir así, dividido entre 2 mundos. Nadie habló. Entiendo tu lucha. Me sentí igual por mucho tiempo. Pero he llegado a ver esta temporada como preparación. Dios nos enseña en secreto, fortaleciendo nuestra fe antes de sacarnos a la luz. Cuando sea el momento, hará el camino claro. Pero, ¿cómo sabré cuándo es el momento? Lo sabrás, dijo simplemente. Dios abrirá una puerta que nadie puede cerrar. Quería creerle, pero la tensión se volvía insoportable. Entonces, 2 semanas después, algo pasó que forzó mi mano. Llegué a casa una tarde y encontré a Hila esperándome en la sala. Su rostro pálido, manos temblando. En la mesa frente a ella estaba mi Biblia, la que pensé que había escondido tan cuidadosamente. ¿Qué es esto?, preguntó. Voz apenas un susurro. Mi estómago cayó. Había sido tan cuidadoso. ¿Cómo la encontró? Pero incluso mientras me preguntaba, lo sabía. Había sido descuidado últimamente,
distraído. Dejé un recibo de la librería cristiana en mi chaqueta hace una semana. Debió verlo, empezó a buscar. Estaba buscando unos papeles que mencionaste, explicó Hila, leyendo mis pensamientos. Saqué libros de tu estante. Esto cayó. Ahmad, ¿por qué tienes una Biblia cristiana escondida en nuestra casa? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era para investigación, para entender preguntas de estudiantes. Pero de repente estaba cansado de mentir, cansado de esconder, cansado de negar la verdad más importante de mi vida. Siéntate, dije quietamente. Por favor, necesito contarte algo. Durante la siguiente hora, le conté todo a Hila sobre la pregunta de Bilal. Mi estudio de la Biblia, las contradicciones que encontré en la apologética islámica, mi creciente convicción de que Jesús era más que un profeta. Le conté sobre mi oración, sobre el sueño, sobre mi conversión secreta hace 6 meses. Escuchó en silencio atónito. Su rostro una mezcla de shock, dolor y miedo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo has vivido esta mentira? 6 meses desde mi conversión, pero he estado estudiando casi 1 año. ¿1 año? Río amargamente. 1 año me has ocultado esto, a mí, tu esposa, la madre de tus hijas, haciéndome creer que compartíamos una fe, una vida, cuando seguía secretamente otra religión. Quería decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de que me rechazaras. Miedo de lo que haría tu familia. Miedo de perderte a ti y a las niñas. Y en cambio, me mentiste todos los días. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Oraste a mi lado mientras creías que todo era falso. Me dejaste creer que criábamos a nuestras hijas en la fe verdadera mientras la habías abandonado. Ahmad, ¿cómo pudiste? Lo siento. Lo dije con todo mi corazón. Sé que te he herido. Sé que he traicionado tu confianza. Pero Hila, tenía que seguir la verdad. Una vez que la vi, no podía dejar de verla. Jesús es real. Está vivo. No es solo un profeta. Es el Hijo de Dios, el Salvador. Y quiero que lo conozcas también. Para. Se levantó abruptamente. No te atrevas a intentar convertirme. Ya has destruido nuestra familia con esta traición. No escucharé que hables blasfemia contra Alá. No es blasfemia. Es verdad. Hila, por favor, solo lee la Biblia tú misma. Estúdiala como yo. Pide a Dios que te muestre la verdad. Fuera. Su voz temblaba de ira y dolor. Fuera de esta casa. Necesito pensar. Necesito hablar con mi familia. Mi corazón se hundió. Si le contaba a su familia, todo se derrumbaría. Hila, por favor no le digas a tu padre aún. Dame chance de explicarle yo mismo. Danos tiempo para resolver esto. Has tenido 6 meses para resolverlo, Ahmad. 6 meses de mentiras. Estoy harta de mentiras. Se giró y entró en nuestro dormitorio, cerró la puerta de golpe. Me quedé allí en nuestra sala, Biblia en mano, sabiendo que mi doble vida acababa de terminar. Estuviera listo o no, mi secreto estaba fuera. Agarré mi teléfono, llamé al pastor Elías. Pasó. Mi esposa encontró mi Biblia. Lo sabe todo. Creo que necesito dejar la casa. Ven a mi apartamento, dijo inmediatamente. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo resolveremos juntos. Mientras empacaba una maleta, oré. No oraciones elaboradas memorizadas, palabras simples, desesperadas. Jesús, no sé qué pasará ahora. Tengo miedo, pero confío en ti. Dijiste que nunca me dejarías ni abandonaría. Te tomo la palabra. Pasé esa noche en el apartamento del pastor Elías, apenas durmiendo. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas y textos de la familia de Hila. Su padre, sus hermanos, tías y tíos, todos exigiendo saber si era cierto, si realmente me había hecho cristiano, cómo podía traicionarlos así. No respondí las llamadas. No sabía qué decir aún. A la mañana siguiente,
el pastor Elías y yo oramos juntos, luego hablamos estrategia. Tienes elecciones que hacer, dijo. Puedes intentar convencer a Ayla de darte chance de leer y estudiar contigo. O puedes aceptar que tu matrimonio puede terminar. Puedes intentar mantener tu trabajo escondiendo tu fe de nuevo. O puedes renunciar y encontrar otra cosa. Puedes quedarte en Jordania y enfrentar las consecuencias sociales. O puedes considerar reubicarte. No quiero dejar Jordania. Este es mi hogar, mi país, y no puedo abandonar a mis hijas. Entiendo. Pero necesitas ser realista sobre lo que enfrentas. Mejor caso, divorcio y ostracismo. Peor caso, ha habido incidentes, conversos secretos atacados, incluso asesinados. Sentí miedo frío recorrer mi cuerpo. Pensé que Jordania era moderada. Lo es relativamente, pero los sentimientos son intensos en estos temas. Algunos creen que la apostasía debe ser castigada. Nos sentamos en silencio. Luego el pastor Elías habló de nuevo. Ahmad, necesito preguntarte algo. ¿Crees que Jesús vale esto? ¿Vale perder tu trabajo, tu reputación, tu familia? Porque si no, si vas a volver al Islam, ahora es el momento. Di que fue un lapso momentáneo, un colapso mental. Recita la Shahada públicamente. Podrías salvar tu vida. Pensé en su pregunta. Pensé en todo lo que perdería. Carrera, esposa, hijas, posición social, identidad como maestro respetado y miembro de la comunidad. Pero también pensé en lo que había encontrado. La paz que sobrepasa el entendimiento. La alegría de conocer a Jesús personalmente, la libertad del peso de intentar ganar salvación con buenas obras. La seguridad de vida eterna no basada en mi desempeño, sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No entendía qué significaba antes, pero empezaba a entender ahora. Sí, pastor Elías, Jesús lo vale. Incluso si pierdo todo lo demás, encontré algo infinitamente más valioso. Encontré verdad. Encontré vida. No lo negaré. El pastor Elías sonrió, ojos húmedos de lágrimas. Entonces avanzamos juntos. No estás solo en esto, hermano. La semana siguiente, viví en el apartamento del pastor Elías mientras intentaba resolver mis próximos pasos. Escribí una carta a él derramando mi corazón, disculpándome por el engaño mientras explicaba por qué me sentí compelido a esconder mi fe, suplicándole que al menos considerara leer la Biblia ella misma, buscar verdad donde quiera que llevara. No respondió. Escribí al director del centro islámico, renuncié a mi posición, no expliqué por qué, solo dije que ya no podía en buena conciencia continuar enseñando allí. La noticia se corrió rápido. Ahmad Hassan, el respetado maestro del Corán, había renunciado repentinamente a su trabajo. Volaban rumores. Algunos decían que me había vuelto loco. Otros que me habían atrapado en escándalo. Luego alguien de la iglesia me vio asistiendo a un servicio dominical. En horas, todos sabían la verdad. Mi teléfono explotó con mensajes. La mayoría enfadados, acusándome de traidor, apóstata, tonto. Algunos preocupados, preguntando si había sido lavado el cerebro o engañado. Algunos amenazantes, advirtiendo que la apostasía era un crimen serio a los ojos de Dios y los hombres. El padre de Ayla apareció en el apartamento del pastor Elías, golpeando la puerta, exigiendo hablar conmigo. Cuando abrí, me miró con rabia y dolor. Has destruido la vida de mi hija, dijo, voz temblando. Trajiste vergüenza a ella y a toda nuestra familia. Por ti, la gente habla, juzga. Necesitas arreglar esto, Ahmad. Retráctate de esta locura. Vuelve al Islam. No puedo. Lo siento por el dolor que causé, pero no puedo negar lo que sé que es verdad. Entonces no me dejas elección. Ayla se divorciará de ti. No verás a tus hijas. Estarás muerto para nosotros. Se giró y se fue. Sentí una parte de mi corazón romperse. Los papeles de divorcio llegaron 2 semanas después. A Ayla le otorgaron custodia de nuestras hijas. Tendría visitas supervisadas 2 veces al mes,
2 horas cada una en la casa de sus padres bajo su vigilancia. No estaba condicionado a volver al Islam. La corte no lo impondría. Pero era limitado, controlado, para minimizar mi influencia en las niñas. Firmé los papeles con lágrimas corriendo por mi rostro, sabiendo que extrañaría ver crecer a mis hijas, extrañaría sus obras escolares y cumpleaños, extrañaría arroparlas por la noche. Perdí mi apartamento. El casero no renovó mi contrato. Dijo que los vecinos estaban incómodos, que creaba problemas en el edificio. Me mudé a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, un barrio donde menos gente me conocía. Perdí la mayoría de mis amigos. O cortaron contacto o intentaron convencerme de volver al Islam. Mi familia extendida me repudió. Me dijeron que ya no era su hijo, hermano, primo. Pero también gané algo. Gané una nueva familia. La comunidad cristiana en Amán me abrazó. El pastor Elías me ayudó a encontrar mi nuevo apartamento. Miembros de la iglesia me dieron muebles, comida, apoyo. Oraron conmigo, lloraron conmigo, y cuando estuve listo, celebraron conmigo. Mi bautismo ocurrió 4 meses después de mi conversión pública, no en un gran servicio de iglesia. Demasiado riesgoso para mí y para ellos. En cambio, en una casa privada, solo el grupo de comunión, 8 creyentes y el pastor Elías. Llenaron una tina grande con agua. Cantamos canciones de adoración silenciosas y luego el pastor Elías me bautizó. Mientras iba bajo el agua, sentí la muerte simbólica de mi vieja vida. Y al salir jadeando por aire, sentí la realidad de la resurrección. No solo la resurrección de Jesús hace 2000 años, sino mi propia resurrección a nueva vida en él. Soy una nueva creación, declaré al pequeño grupo, citando la carta de Pablo a los Corintios. Lo viejo se fue. Lo nuevo ha llegado. Me abrazaron, me dieron la bienvenida, me llamaron hermano. Necesitaba trabajar. Ya no podía enseñar Corán, obviamente. Pero aún conocía el Islam, el árabe, la cultura medio oriental. Empecé a tutorar estudiantes, principalmente idioma árabe, algo de literatura clásica. Trabajé con un instituto privado especializado en religión comparada, ayudándolos a desarrollar currículo, asesorando en perspectivas islámicas. Fui honesto con todos sobre mi fe cristiana. Sorprendentemente, algunos apreciaron esa perspectiva, un ex-insider que podía explicar el Islam claramente sin animosidad. La iglesia ayudó financieramente los primeros 2 meses, un fondo de beneficencia. Cubrió renta y comida mientras me ponía de pie. También hice trabajo de traducción, árabe a inglés, inglés a árabe, sitios web, documentos, materiales de negocio. Pagaba decentemente, me daba flexibilidad. Empecé a escribir artículos y posts de blog sobre mi jornada, sobre las preguntas que me llevaron a Cristo, sobre la comparación entre teología islámica y cristiana. Algunos musulmanes me atacaron en línea, me llamaron traidor y peor, pero otros se contactaron privadamente, diciendo que tenían preguntas similares, dudas similares. Empecé a darme cuenta de que mi historia podría ayudar a otros en el mismo camino, que quizás Dios había permitido que pasara por este camino difícil para ser guía para otros. Un día, unos 6 meses después de mi conversión pública, recibí un correo de alguien usando seudónimo. El mensaje era simple. Soy un maestro musulmán como tú eras. He estado leyendo la Biblia en secreto. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? Me encontré con este maestro, lo llamaré Ibrahim, en el mismo café tranquilo donde me encontré primero con el pastor Elías. Y escuché su historia, oí la familiar lucha con verdad y costo, y pude decir, entiendo. He estado donde estás. Déjame ayudarte. Ibrahim eventualmente llegó a la fe en Cristo, se unió a nuestra comunión en casa, e introdujo a otro buscador y otro. El pequeño grupo creció. Me di cuenta de que aunque había perdido mi posición como respetado maestro del Corán, Dios me había dado un nuevo rol. Como maestro del Evangelio a musulmanes que buscaban verdad. Un año después de que mi conversión se hiciera pública,
Estaba sentado en un café leyendo el Evangelio de Lucas. Oí una voz familiar. Amad. Miré para ver a Ila de pie allí, nuestras hijas a su lado. Mi corazón saltó. No las había visto en meses. No desde la última visita supervisada. Habían crecido tanto. Ila, niñas, ¿cómo están? Mis hijas parecían inciertas, aferradas a su madre. Les habían dicho que era peligroso, equivocado, alguien a quien temer o compadecer. ¿Podemos hablar?, preguntó Ila. ¿En privado? Asentí. Encontramos un rincón tranquilo. Las niñas se sentaron cerca con jugo y pasteles. He estado pensando, comenzó Ila, sin mirarme a los ojos, en lo que dijiste sobre seguir la verdad donde quiera que lleve. Y he estado leyendo. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Leyendo qué? La Biblia. Lo dijo quietamente, casi avergonzada. Me dije que la leía para entender por qué te habías desviado, para ver la corrupción en la que habías caído. Pero Amad, finalmente me miró. Vi lágrimas en sus ojos. Veo lo que viste. La belleza de las enseñanzas de Jesús, el poder de sus afirmaciones, la evidencia de su resurrección. He intentado explicarlo, encontrar la corrupción, pero no puedo. Ila, ¿qué estás diciendo? Digo que no sé qué creer ya. Digo que todo lo que me enseñaron sobre el cristianismo corrupto no coincide con lo que leo. Digo que estoy confundida y asustada y necesito ayuda. Alcancé a través de la mesa, tomé su mano. Puedo ayudarte. He caminado este camino. Sé cuán aterrador es. Mi padre me repudiará si me convierto, como te repudió a ti. Lo sé, pero Ila, Jesús lo vale. Vale todo. Estuvo quieta por un largo momento. Luego dijo, cuéntame sobre tu sueño, el donde Jesús te habló. Cuéntame todo. Así lo hice. Y mientras hablaba, vi esperanza amanecer en sus ojos. En los meses siguientes, Ila y yo nos encontramos regularmente. La presenté al pastor Elías, a las mujeres en nuestra comunión en casa. Leyó todo el Nuevo Testamento, hizo miles de preguntas, lidió con el costo de la conversión. Y luego una tarde, me llamó, dijo simplemente, creo, Amad, creo en Jesús. Quiero seguirlo. Eventualmente nos volvimos a casar. No legalmente al principio. Eso tomaría tiempo, papeleo, complicaciones, pero en una pequeña ceremonia en iglesia. Solo nuestro grupo de comunión y unos pocos amigos cercanos. El pastor Elías bendijo nuestra unión. Intercambiamos votos ante Dios y testigos. Esta vez, le dije a Ila, construimos nuestro matrimonio en la roca sólida de Cristo, no en la arena movediza de tradición o cultura, en verdad. Su familia la repudió como esperábamos, pero lo enfrentamos juntos, apoyándonos, criando nuestras hijas en el conocimiento y amor de Jesús. Las niñas, lo bastante jóvenes para ser flexibles, se adaptaron más fácil que nosotros. Hacían preguntas hermosas. Si Dios ama a todos, ¿por qué permite cosas malas? ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre? Preguntas que una vez hice, preguntas que ahora estaba equipado para ayudarlas a explorar. 5 años después de mi conversión, el pastor Elías se retiró. La iglesia me pidió tomar el liderazgo de la comunión de creyentes de fondo musulmán. Había crecido de 8 personas a más de 40. Nos dividimos en células regionales más pequeñas por seguridad, nos reuníamos en ubicaciones diferentes, usábamos mensajería encriptada, variábamos patrones. La seguridad era esencial, no paranoia. Sabiduría. También empecé un ministerio en línea. Lo llamé, Preguntas Bienvenidas. El nombre vino de algo que Ila y yo empezamos después de nuestros bautismos.
Un pequeño círculo de discusión donde la gente podía preguntar cualquier cosa sobre fe sin juicio. Ahora era un sitio web, un canal de YouTube. Publicaba bajo seudónimo, rostros borrosos en vídeos, removía datos de ubicación, enrutaba subidas a través de socios en el extranjero. Abordaba preguntas comunes que musulmanes tenían sobre el cristianismo, explicaba teología islámica y cristiana, compartía testimonios de otros conversos. Algunos vídeos recibían amenazas de muerte en comentarios. Otros recibían mensajes de buscadores, de creyentes secretos, de musulmanes empezando a cuestionar. Cada mensaje era precioso para mí porque recordaba ser esa persona. Confundido, buscando, asustado. Un día recibí un mensaje de Bilal, el estudiante cuya pregunta inocente empezó toda mi jornada. Estaba en la universidad ahora estudiando medicina. Ustad Ahmad, escribió, nunca te dije esto, pero después de que renunciaste al centro, empecé a preguntarme por qué. Cuando oí que te habías hecho cristiano, estaba choqueado. Pero también recordé cómo me animaste a pensar críticamente, a buscar verdad. Así que he estado leyendo y estudiando, y creo que empiezo a entender lo que encontraste. Me encontré con Bilal, lo guié por sus preguntas y dudas, oré con él, y eventualmente también dio su vida a Cristo. Sus padres estaban devastados, pero se mantuvo firme, contando el costo como Jesús había mandado. Cambiaste mi vida, me dijo Bilal. Si no hubieras tenido el coraje de seguir la verdad, incluso cuando te costó todo, quizás nunca la hubiera encontrado yo. Pensé en eso, como mi historia había ondulado hacia afuera, afectando no solo mi vida, sino las vidas de otros. Como Dios había tomado mi cuestionamiento y búsqueda y lo usó para sus propósitos. Han pasado 8 años desde que Bilal hizo su pregunta en mi clase de Corán. 8 años desde que empecé a leer la Biblia con intención de refutarla. 8 años desde que encontré a Jesús y descubrí que no era nada como me habían enseñado. El costo ha sido alto. Perdí mi carrera, mi reputación, mi familia extendida, años de relación con mis hijas. Enfrenté amenazas y rechazo, aislamiento y miedo. Pero lo que gané fue infinitamente mayor. Gané verdad. No la verdad cómoda de tradición heredada, sino la verdad desafiante de un Dios que me amó lo suficiente para hacerse humano, sufrir y morir por mis pecados, resucitar y ofrecerme vida eterna. Gané relación, no la distante relación amo-esclavo que tenía con Alá, sino la íntima relación padre-hijo ofrecida a través de Jesucristo. Gané libertad, no libertad para pecar, sino libertad del peso aplastante de intentar ganar salvación con buenas obras. Libertad para descansar en la obra terminada de Cristo. Gané propósito, no solo vivir una buena vida y esperar el paraíso, sino conocer a Dios personalmente, ser transformado por su Espíritu, participar en su obra redentora en el mundo. La gente a veces me pregunta si tengo arrepentimientos, si desearía no haber hecho nunca esas preguntas, no haber leído esa Biblia, no haber encontrado a Jesús. Y mi respuesta es siempre la misma. ¿Cómo podría arrepentirme de encontrar verdad? ¿Cómo podría arrepentirme de conocer a Jesús? ¿Cómo podría arrepentirme de descubrir vida, vida real, abundante, eterna? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Durante 15 años, enseñé que esto era blasfemia, corrupción, shirk. Pero ahora sé que es simplemente verdad, la verdad más importante del universo. Pienso en la ironía de mi jornada. Salí a refutar el cristianismo, a mostrar a mis estudiantes que era corrupto y falso. En cambio, descubrí que las afirmaciones del Islam sobre Jesús eran la versión diluida, un retrato que disminuía quién era verdaderamente. El Corán llama a Jesús la palabra de Dios, nacido de virgen, que realizó milagros, que regresará al final de los días. Pero se detiene antes de la verdad completa, que Jesús no es meramente una palabra de Dios, sino el Verbo hecho carne. No meramente un hacedor de milagros, sino Dios mismo entrando en su creación. No meramente un profeta esperando regreso, sino el Señor resucitado que está a la derecha del Padre. Ya no enseño Corán, pero enseño sobre el Corán, ayudando a musulmanes a entender lo que su propia escritura dice sobre Jesús, animándolos a profundizar, a hacer preguntas, a buscar verdad donde quiera que lleve. Y enseño el Evangelio, la buena noticia de que Dios nos ama, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, que la salvación se ofrece gratuitamente a todos los que creen, que podemos conocer a Dios personal e íntimamente a través de Cristo.
Algunos me llaman traidor al Islam. Otros me llaman valiente buscador de verdad. Pero me pienso simplemente como estudiante. Un estudiante que hizo una pregunta y siguió la respuesta a su conclusión lógica sin importar el costo. ¿Qué es verdad?, preguntó Pilato a Jesús. Y Jesús ya había respondido, yo soy la verdad. Eso es lo que encontré. No un sistema religioso o un conjunto de reglas o un marco teológico. Aunque el cristianismo incluye todo esto, encontré una persona. Encontré a Jesús. Y era todo lo que había estado buscando toda mi vida. Todo lo que intenté encontrar a través de oración y ayuno y estudio y buenas obras. Era suficiente. Es suficiente. Siempre será suficiente. Si estás leyendo esto y eres musulmán con preguntas sobre el cristianismo, quiero decirte algo directamente. No temas hacer preguntas. No temas leer la Biblia por ti mismo, examinar la evidencia, pensar críticamente sobre lo que te enseñaron. La verdad no se amenaza por investigación. Si el Islam es verdadero, resistirá el escrutinio. Si el cristianismo es verdadero, se revelará mientras buscas. No te pido que aceptes mi palabra ciegamente. No te pido que confíes en mi interpretación. Te pido que hagas lo que yo hice. Lee y estudia por ti mismo. Pide a Dios que te muestre la verdad. El Corán dice en la Sura Al-Ankabut, ¿no es Alá suficiente para su siervo? Pídele. Pide a Alá, oh Dios, o como llames al Creador. Pídele que revele la verdad sobre Jesús. Pídele que te muestre si Jesús era meramente un profeta o algo infinitamente mayor. Y prepárate para una respuesta. Porque cuando buscas verdad genuinamente, Dios responde. Puede no responder como esperas. Puede desafiar todo lo que pensabas saber, pero responderá. Para mí, respondió a través de la pregunta inocente de un estudiante, a través de lecturas nocturnas de un libro prohibido, a través de un sueño que rompió mi resistencia final. Tu camino puede ser diferente, pero si lo buscas, lo encontrarás. Jesús prometió, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La pregunta es, ¿estás dispuesto a buscar incluso si la respuesta te cuesta todo? Yo lo estuve, y nunca me he arrepentido. Que Dios te bendiga en tu búsqueda de verdad donde quiera que lleve. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.